Saludo a todos los espectadores, mi nombre es Miquel Sariel García Valerio, estudio en el Instituto Tecnológico Las Américas, ITLA, y en este momento estaremos hablando acerca de la historia de la computadora. Un saludo especial a mi maestro Amadi Suárez Henao y a todo público en general. Antes de iniciar, os daré una frase motivadora conforme a los estudios, la cual dice: estudia como si fueras a vivir por siempre y vive como si fueras a morir mañana, puesto que con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Simplemente nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bonita frase, tomadla en cuenta y empecemos. La computadora. También denominada computador u ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Es decir, digamos que esta es la computadora. Nosotros presionamos ciertas teclas en el teclado, valga la redundancia, y esto es lo que la computadora recibe. Sin embargo, a esto es en lo que la computadora lo transforma. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Bien, continuemos. La Pascalina. Fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, el cual nació en 1623 y murió en 1662. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Bien, la máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemática Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. El telar automático. El telar Hackworth es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Hackworth en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Nació así el primer dispositivo mecánico completamente programable, antecesor de las modernas computadoras u ordenadores. La máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollery había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollery se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Hollery crea Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La fusión de esta empresa con otras 3 dio lugar en 1924 a la International Business Machine Corporation, IBM. La Mark I. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromecánicas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era sumamente lenta e inflexible, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Funcionaba con release, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. La máquina ENIAC.
ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible para ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería en el Laboratorio de Investigación Basílica del Ejército de los Estados Unidos. Bien, ahora vamos a iniciar con lo que son las generaciones del computador, iniciando con la primera. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1940 hasta el año 1952, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos al vacío, y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Las características principales son que estaban construidas con electrónica de válvulas y se programaban en lenguaje de la máquina. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en modelos de los cuales constó. Entre ellos está, en 1946, la ENIAC, que fue la primera computadora digital electrónica en la historia, que ya se la había mencionado antes. También en 1949 la EDVAC, segunda computadora programable. Y en 1951 la UNIVAC, primera. Esa fue la primera computadora comercial. Ahora vamos con la segunda generación del computador. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Las características más relevantes de las computadoras de la segunda generación son que estaban hechas con la electrónica de transistores, que se programaban con lenguajes de alto nivel. En 1951, Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de las CPU, pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schweinsteiger. En 1959, IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistor que utilizaba tarjetas perforadas. En 1962 se desarrolla el primer juego de ordenador llamado Space War. DEC lanzó el PDP-1, su última máquina orientada al uso por personal técnico en laboratorios y para la investigación. Bien, ahora vamos con la generación número 3. A finales de los años 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack Clear, Kilby y Robert Noyce. Después llevó a Ted Hoff a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Bien, la tercera generación abarca entre lo que es 1964 y 1971. Y lo que sucedió en la misma es el menor consumo de energía eléctrica, apreciable reducción del espacio que ocupaba el aparato, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleprogreso, multiprogramación, renovación de periféricos, minicomputadoras, no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Se calculó pi con 500.000 decimales. Bien, ahora vamos con la cuarta generación, que comprende entre 1971 y 1983. Esta es el producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales, PC.
Hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permite que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. Bien, la quinta generación. La quinta generación fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizaran técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como del software, usando el lenguaje Prolog a nivel del lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra. Como unidad de medida del rendimiento y prestaciones de estas computadoras se empleaba la cantidad de LIPS, Logical Inferences per Second, capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Para su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitecturas VLSI, Very Large Scale Integration. El tiempo Unix. Tiempo Unix o tiempo POSIX es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo por sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal del tiempo ni de una representación verdadera de UTC, a pesar de que frecuentemente se lo confunde con ambos. Pues el tiempo que representada es UTC, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTC. Por ejemplo, 1998, diciembre, día 31. Las 23 horas, 59 minutos y 60 segundos. El primer computador en funcionar. El primer computador en funcionar fue el Z1, el cual está considerado como el primer computador mecánico programable del mundo. Fue diseñado por el ingeniero alemán Konrad Zuse entre 1935 y 1936. Construido entre 1936 y 1938 y destruido junto a todos sus planos de construcción en diciembre de 1943 durante el bombardeo aliado de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. La laptop más rápida. Origin PC, integrador estadounidense especializado en equipos informáticos de alto rendimiento, ha puesto a la venta el nuevo Xeon 17X, que pasa por ser el ordenador portátil más potente del mercado de consumo tras incluir componentes de máximo nivel. El Xeon 17X es la actualización del ya por sí potente Xeon 17S, una bestia con procesador Core i7 2920XM de cuádruple núcleo overclockeado de serie de 4,8 GHz, que se queda pequeño tras la utilización en su nuevo hermano mayor de la nueva plataforma de computación Sandy Bridge E, doble gráfica dedicada y máximas cantidades para memoria y almacenamiento. Hasta aquí ha sido la presentación, espero que os haya gustado y espero que hayan aprendido algo de la misma. Hasta luego, chao.